Este Buddy no va. El año pasado creció muchísimo y muy bien. Muy frondoso. Y este año, pues nada. Mismo sustrato, no se trasplantó. Y su gemelo murió. Pero su gemelo sí que lo había trasplantado. Entonces, bueno, en parte le eché la culpa al trasplante, pues si lo hice mal, que no me parece después de ver el vídeo. Yo creo que han sido hongos. Y he echado aluminio, les he echado cobre y no prosperan. Crecen y de repente secan las puntas. Y en cuanto secan las puntas, pues secan la rama. Como aquí. Esto estaba muy bien en septiembre y la secó porque le dio la gana. Aquí todavía le queda un poquito de verde, pero ya está secando la punta. Y va de la punta hacia atrás. Y entonces ya lo único que me queda, porque estos ya estaban bien y ya empieza a secar las puntas, es lo único que me queda porque viva, pues voy a trasplantarlo, pues si acaso el hongo está en el sustrato. Y lo voy a trasplantar a Kadama, por una vez en mi vida. Esta Kadama me llegó con una compra que hice de los pinos, de aquellos pinos que se me murieron también este año. Venían sembrados en Akadama y entonces se murieron porque son pinos, no de otra cosa. Entonces, bueno, la traté, la metí al horno, la Akadama esta y tal. Entonces está todo muerto ya. Y lo voy a sembrar donde se me murió el hermano, para que tenga más sitio. Fondo de arlita para que respire bien por abajo. Le hice más agujeros de los que traía, pequeños, eso sí. Y lo voy a sembrar en Akadama, a ver si, bueno, por usar la Akadama y bueno, y también a ver si recupera, ¿eh? Yo no le hago mucho caso a los sustratos, ya lo sabéis. Yo lo hubiera plantado en tierra normal, pero bueno, teniendo la Akadama, pues así lo aprovecho. Vamos a ver. Bueno, húmedo está. No sé, lo regué antes de ayer o así. Esto que era arlita machacada con algo de atapulgita y con algo de tierra negra. Lo dicho, el primer año fantástico. El segundo año no sé qué ha pasado. No sale por los alambres. Ahí está. Si es que salían las raíces por debajo el año pasado. Pues la agujera de drenaje. Y aunque la maceta me gusta muchísimo, ya os lo conté la historia de ella, que fue mi primer objeto de bonsai. No puedo usarla porque, bueno, quiero que reviva. El sustrato está granulado. Está muy granulado. Así que no creo que, salvo que haya hongos en el sustrato, no le veo yo razón. Para que se esté comportando así. Y aquí no hay poda de raíces ni leches. No sé, yo las veo bien. Esta está como rota. Yo las veo bien, no.
Pues voy a meterlo así, quitarle estos extremos y ya está. Voy a plantarlo un poco más profundo que el año pasado. A ver si le favorece la... Esta piedra la tenía aquí debajo como si fuera... para que no le crezcan aquí debajo las cosas. Bueno, como la losa esta que se pone en los arces. Todavía falta un poco. Aquí. Queda un torcido. Así que, aunque quede torcido, mira, eso le da un poco más de movimiento, ¿no? Eso me movió la cama. Su frente sería este. Está un poco más recto, pero bueno, da igual. Lo importante es que crezca. Pues me queda un poco escaso esto. Escaso de acadama. Está un poco bajo, me parece. Así que igual trituro un poco de arlita y se la pongo por encima. Para regar aquí encima va muy bien, porque así no se hace un hoyo. Bueno, y así queda un poco más relleno. A ver si recupera. La idea era, había dejado esto de tirasabias para hacer el bonsai por aquí. Pero viendo que está ya casi seca, está seca del todo y tal, no sé cómo va a quedar esto. A ver si esto aguanta y por lo menos puedo hacer esto. Porque tela, el añito que se llevó. La pena que me ha quedado descentrado, tenía que haber quedado más para adelante, porque así me podía meter una botella aquí de invernadero. Bueno, tendré que inventar otra cosa. Bueno, y ya estaría, a ver si sobrevive.